Bueno, teníamos una clase de personal social, ya tenemos más de 10 minutos y solamente están ustedes dos. Ah, mire, voy a avanzar una partecita nada más, porque igual ya todo personal social lo hemos acabado, ya hicimos la ficha 3 que era Tiahuanaco, de septiembre, ¿no? Entonces la clase que íbamos a avanzar hoy día es una clase que todavía no tienen ficha, esta ficha se las va a llegar el día martes, le llega la ficha que corresponde a hoy día. ¿De acuerdo? Buenos días, Jesús. Entonces, la clase de hoy, de Diego, buenas, que están en mancha. Tenemos una clase de personal social ahora. Les digo que ya personal social habíamos terminado con la última clase de septiembre, que era Tiahuanaco, ¿no? Hemos hecho el horizonte medio, ya hablamos de Huari y terminamos con Tiahuanaco en la clase pasada. Entonces, ahora les voy a dictar una clase que es sobre el siguiente periodo, ¿no? Que es ya el periodo de intermedio. Llegamos nuevamente a un intermedio. Esta vez va a ser el segundo intermedio o intermedio tardío. Y ahí tenemos varias culturas, y entre ellas la Lambayeque, la Chimú, la Chancay, que somos las que vamos a estudiar, y con eso acabaríamos para terminar, pasar luego a lo que es Inca, que es lo que nos corresponde a la última, que es ya el horizonte tardío. Entonces, la clase de ahora no tiene ficha, ¿de acuerdo? Esta ficha correspondiente a la de ahora le va a llegar el día martes con las fichas que les entregan, porque ya toda la ficha de septiembre de personal social la acabamos. Entonces, no tengo ficha para compartir. Igual, se las voy a compartir cuando les comparte el video, les voy a poner la ficha en el Classroom, ¿no? Porque ya está preparada también, le voy a poner la ficha en el Classroom, pero la ficha física en papel le va a llegar a ustedes el día martes con las fichas del mes de octubre que se entregan. Entonces, la clase es, hay dos partes. Una es el intermedio tardío y otra vendría a ser la primera cultura del intermedio tardío, que va a ser la cultura Lambayeque. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense qué es lo que hasta ahora hemos hecho. Hemos hecho toda la periodificación de la historia del Perú planteada por Rowe, ¿no? Rowe planteaba que la historia del Perú se dividía en tres horizontes, y acá abajito dos intermedios, entre el horizonte 1 y el horizonte 2 el intermedio 1, y entre el horizonte 2 y el horizonte 3 el intermedio 2, y les puso nombre, ¿no? Al horizonte 1 le llamó horizonte temprano, al horizonte 2 le llamó horizonte medio porque está en el medio, y el horizonte 3, si este es temprano, el 3 será horizonte tardío. Así es en arqueología, cuando son elementos, tres elementos, el primero es temprano, el otro es medio y el otro es tardío, ¿no? Temprano, intermedio y tarde. Pero después había dos intermedios, les dije. Y como son solamente dos los intermedios, los nombró intermedio temprano, intermedio tardío, ¿cierto? Entonces, tres horizontes, dos intermedios. Esto es importante. Vienen muchísimas preguntas en los exámenes de admisión sobre esta periodificación. Muchísimas preguntas sobre esta periodificación. Los tres horizontes y los dos intermedios. A veces le llaman horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. A veces le llaman horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. A veces le llaman horizonte primero, horizonte segundo, horizonte tercero. Igual con los intermedios, a veces se le llama intermedio 1, intermedio 2, otras veces intermedio primero, intermedio segundo, y la mayor de las veces intermedio temprano, intermedio tardío. Entonces hicimos ya el primer horizonte, el horizonte temprano, y ahí le dijimos que fueron las dos primeras grandes culturas, la cultura Chavín y la cultura Paracas, entre 1800 a.C. y 200 a.C., el horizonte temprano. ¿Por qué se llama horizonte? Les dije, porque esas dos culturas hicieron una expansión sobre casi todo el territorio andino. Y cuando hablo del territorio andino, te hablo del territorio de las cordilleras de los Andes, que compone Perú, Ecuador, Chile y norte de Argentina y Bolivia. Toda esa región de la cordillera de los Andes fue dominada por los Chavín y después por los Paracas en la parte sur.
y eso corresponde al horizonte temprano. ¿Ah? Luego les dije que estas dos culturas se vinieron abajo, tuvieron una decadencia, probablemente por un fenómeno climático de la corriente del Niño, ¿ah? Que hizo que hubiera sequías y a la gente dejó de creer en sus sacerdotes, y algunos jefes militares sobre todo se fueron y fundaron otros pueblos, pero pueblos regionales. A eso se llama estados regionales, y eso pasa a ser ya el primer intermedio, el intermedio temprano. En el intermedio temprano hubieron tres culturas que las hemos estudiado: la cultura Nazca en el departamento de Ica, la cultura Mochica en el departamento de La Libertad, Lambayeque, Piura y hasta Ancash, Mochica, todo eso, y la cultura Lima, aquí en el departamento de Lima. Pero fueron tres culturas muy avanzadas, pero que no hicieron una gran expansión, por eso es que no se llama horizonte. Pero luego, otra cultura de ese periodo, que era la cultura Huarpa, empieza a crecer en Ayacucho, empieza a crecer, pero era una cultura que crece en Ayacucho, que es una zona pobre. Entonces ellos se adaptan y adoptan toda la tecnología de los nazcas en agricultura, en cerámica sobre todo, en textiles, porque tenían contactos con ellos, y adoptan la religión y la forma militar de los tiahuanacos en el lago Titicaca, al sur del lago Titicaca. Los tiahuanacos habían logrado hacer un imperio, habían ganado mucho territorio, se habían ido por toda la meseta del Collao hasta el norte de la Argentina, el norte del actual Chile, todo Bolivia y el sur del Perú, del actual Perú. En esa época no existían los países, y ellos crearon lo que se llama el Imperio Tiahuanaco. ¿Por qué imperio? Porque hubo una gran capital que está a 25 kilómetros al sur del lago Titicaca, una gran capital, y esa capital fue la que dominó todas las provincias, las capitales de regiones de este vasto imperio. Por eso es que se llama imperio. Las autoridades militares y religiosas estaban en la capital, pero se unía esa capital con todas las ciudades, capitales de regiones, se unían a través de un sistema de caminos. Por eso es que el ejército llegaba, por eso es que las órdenes llegaban. Entonces hubo un dominio militar, y a eso se le llama imperio, el imperio tiahuanaco. Impusieron su religión, impusieron su lengua, la lengua aymara. Entonces los huarpas vieron eso y dijeron: bueno, vamos a hacer lo mismo nosotros acá en esta parte. Y ellos también armaron un ejército, adoptaron la divinidad de los tiahuanacos, que era Huiracocha, el dios de las dos varas o de los dos báculos, y crearon una capital en Ayacucho, y desde ahí empezaron su conquista de toda la zona, desde Moquegua hasta Piura. O sea, toda la zona de la cordillera de los Andes, sur, central y norte del actual Perú. Impusieron su lengua, la lengua quechua. Impusieron todo un sistema de caminos, más de 30.000 kilómetros de caminos que partían de Ayacucho y que iban a las diferentes capitales de regiones. Y se impusieron con manos militares, o sea, con el ejército, ¿no es cierto? Y a eso se le llama el Imperio Huari. ¿De acuerdo? Entonces ahí habíamos llegado al segundo horizonte, que era el horizonte medio. En el horizonte medio, Huari y Tiahuanaco. ¿De acuerdo? Pero después estas dos culturas caen de nuevamente. Decaen estas dos culturas, Huari y Tiahuanaco, aparentemente por lo mismo. Un periodo de sequía grande debido al fenómeno climático catastrófico del Niño, y igual la gente ya creó conflicto con sus autoridades, ¿no? Ustedes dicen que son representantes de los dioses, y como nos dijeron que iba a llover, no ha llovido nada, todo lo que hemos plantado se ha quemado, no hay que comer. Entonces hubieron revueltas, y como los huaris habían conquistado otros pueblos, esos pueblos se revoltaban. Cuando ustedes nos conquistaron nos dijeron que nos iban a traer beneficios, y ahora no tenemos ni qué comer. No, nosotros
su Dios no vale para nada, vamos a regresar a nuestros dioses. Su lengua no vale para nada, vamos a regresar a nuestras lenguas. Entonces hubo una revuelta social, pero producida por este fenómeno climático que había producido grandes sequías y había producido la desconfianza del pueblo hacia sus jefes, sus autoridades. Entonces ahí, de nuevo, los imperios caen y se empiezan a formar nuevamente estados regionales. Cada jefe militar que se abría, que no quería estar ya con las autoridades de Ayacucho, en el caso de los Huaris, o de Tiahuanaco, en el caso de los Tiahuanacos, cogía un grupo de gente, se iba hacia un valle que parecía que tenía tierra fértil, se instalaba ahí y creaba su propio pueblo, su propia ciudad, bajo su propio dominio. Se separaron de los Huaris, ya no quedó casi nada. Entonces, nuevas culturas, nuevos estados regionales aparecen y eso se llama el segundo intermedio o intermedio tardío. Bueno, en el intermedio temprano hubieron 3 pueblos regionales, más, pero se hablan de 3, Nazca, Mochica y Lima. En el segundo intermedio vamos a hablar de los pueblos Lambayeque, Chimú, Chancay, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama el intermedio tardío. ¿Ven cómo ya estamos pasando a otro... Buenos días, Darío, disculpa. Estamos pasando a otro estadio, ¿no es cierto? A otro periodo. Khaled, buenas. A otro periodo. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar a hablar del intermedio tardío, tenemos que hablar pues de la decadencia del Imperio Huari, que es lo que estoy diciendo. Hacia el año 1000 más o menos, 1000 de nuestra era, 1000, ¿se acuerdan que los Huari comenzaron más o menos en el año 700? O sea, 400 años duraron como imperio, como imperio. Pero ya en el año 1000 empieza a haber una gran sequía. Empieza a haber una gran sequía, las ciudades empiezan a crecer y al crecer las ciudades ya es difícil de controlarlo desde Ayacucho, porque Ayacucho está en la cordillera de los Andes. Entonces, por ejemplo, si hay una revuelta, imagínense que hay una revuelta por la zona de Piura, de que venga el ejército desde Ayacucho, que baje de la cordillera, pasaron meses, en esa época no había autorruta, no había carro, no había caballos, iban caminando hasta allá para tratar de apagar esa revuelta. Entonces, a partir del año 1000 ya empieza a haber una decadencia del Imperio Huari. Eso sumado sobre todo a este problema del fenómeno climático del Niño, en el que empieza a haber problemas de alimentación. Como les digo, ahora es fácil, ¿no? Si ahora, por ejemplo, hay sequía en el valle del río Lurín, se muere todo lo que han plantado, papas, fresas, camotes, todo lo que hay. Bueno, pues están las autorrutas, traeremos de más del sur, de los valles de Arequipa, y traeremos del norte, de la sierra, todo lo que no se ha podido plantar. Pero en esa época no existían autorrutas, eran caminos que habían hecho. Pero imagínense pues si deja de haber papa, no pueden plantar nada en el valle del Lurín hasta que lo traigan de Arequipa. No había burros, no había caballos, no había carros, pues tenías que traerlo a fuerza humana o a fuerza de llama. Y una llama solo carga 25 kilos, o sea, tenía que haber centenares de llamas para traer, no sé cuántos kilos de papa para que la gente se pueda alimentar acá. Entonces era difícil, no es como ahora. Entonces, si hay sequía, no hay agricultura, listo, ya no hay que comer. No hay que comer. Pero acuérdense ustedes que todas estas sociedades eran sociedades teocráticas, que ellos dominaron porque se decían representantes de los dioses. Ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a haber, qué tenían que plantar, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezan a haber estas sequías, entonces la gente le dice, oye, ¿dónde están los dioses? ¿Dónde está tu contacto con ellos? No, creo que ustedes están mintiendo, no es cierto lo que ustedes decían. Entonces empiezan a haber revueltas sociales contra el poder que estaba en Ayacucho, en el caso de
Huari y en Tiahuanaco, en esa gran ciudad, en el caso de los Tiahuanacos. Entonces la gente empieza a revoltarse, las ciudades que ya habían crecido empiezan a tomar su propio poder, su propio poder. Al hacerse eso, regresan a sus antiguas religiones, regresan a sus antiguas lenguas, a sus antiguas costumbres. Y eso se llama una depresión cultural. Algunas ciudades que habían sido impuestas son abandonadas, la gente se va y se abandonan esas ciudades. Entonces se empieza a perder todo el poderío central, todo el poder político se pierde. Y es así como los huaris empiezan a desaparecer. Lo mismo pasa con los tiahuanacos. El imperio tiahuanaco explota en pequeños pueblos collas, Jatuncoya, Rimascoya, en todo el valle, en toda la meseta del Collao empiezan a aparecer nuevos pueblos collas. Ya el gran imperio tiahuanaco desaparece. Igual pasa con los huaris, ¿no? El poder de Ayacucho desaparece. Por ahí queda un pueblo que es el pueblo Chanca, pero el resto de pueblos ya hace lo que se llama una depresión cultural y regresa a sus costumbres, a su lengua inicial. Y entonces empiezan a surgir nuevos pueblos, nuevos estados, pero estados que no hacen una gran expansión porque no tienen un gran ejército. Se liberan pequeños grupos nada más. Entonces se crean nuevamente estados regionales. ¿De acuerdo? Se van a crear, por ejemplo, el estado en el norte, vamos a tener los Sicán o Lambayeques, vamos a tener los Chimú, los Chancay. En el sur vamos a tener los Chinchas. En la selva los chachapoyas, que ahora están a la moda con el gran Pajatense, recién se están descubriendo los chachapoyas, los chancay, también en el callejón de Huaylas. En la parte sur del lago los lupaca, los collas. Entonces se empiezan a crear nuevas culturas, pero regionales, no hacen una gran expansión. A este periodo de culturas regionales se le va a llamar intermedio tardío. Cuando comienza, les dije, con la decadencia de los imperios Huari y Tiahuanaco. Estamos hablando más o menos de 1000 después de Cristo. Comienza en el 1000, pues continúa, no es en el 1000 que cayeron, 1000, 1100, todavía duraba un poquito, 1200 ya casi no había nada. Pero con la decadencia de los imperios Huari y Tiahuanaco comienza pues este intermedio tardío. ¿Cuándo termina el intermedio tardío? Va a terminar cuando un pueblo que aún quedaba de los antiguos huaris que vivían en Ayacucho, los chancas quieren conquistar el valle del río Guayanay y del río Sapi en Cusco. Cusco está en una cubeta, es un antiguo lago. Entonces Cusco es como un hueco y está rodeado de grandes montañas. Por eso cuando vas a aterrizar a Cusco te da miedo, el avión pasa pegadito a la montaña. Cusco está como en el fondo de una taza, igual. Y acá abajo están los dos ríos, el río Guayanay y el río Sapi. Y es un valle muy fértil, por eso le llamaba el valle sagrado. Tú siembras cualquier cosa, pones una piedra y te sale un árbol. Es un valle muy fértil, de tierras volcánicas, muy ricas y mucha agua, que de las nieves y los ríos traen agua y tienen un muy buen clima. Cusco no hace mucho frío, tampoco hace mucho calor. Entonces era un valle muy fértil. Fértil quiere decir que había buena agricultura. Y ahí en Cusco habían pueblos chiquitos, los Lucres, Huasis, 5 pueblos chiquitos que vivían en ese valle, sin pelearse entre ellos, trabajaban, todos hablaban la misma lengua, quechua, la lengua de los huaris. Los chancas que venían de Ayacucho, que era lo último que quedaba de los huari, tenían ganas de volver a crecer y dijeron, vamos a conquistar ese valle. Porque nosotros acá en Ayacucho no hay nada, es pura piedra y miren, ahí puedes sembrar de todo. Y no son militares, eso es un pueblo chico, hay que conquistarlos. Entonces los chancas quisieron conquistar Cusco, pero esos 5 pueblos
quechuas que vivían en ese valle del actual Cusco se confederaron, hicieron una confederación, dijeron, somos 5 pueblos chicos, solos nos van a sacar la mugre, nos van a conquistar, hay que juntarnos. Nos juntamos y hay que nombrar un rey, un soberano, y ese va a ser el que va a organizar la resistencia, la defensa contra los chancas. ¿Cómo nombraron a ese rey? Lo llamaron Intica. Inti, sol, Ka, hijo. Intica, hijo del sol. De ahí viene el nombre de Inca. Entonces el Inca era una sola persona, era el rey, el soberano. El resto son los quechuas, el pueblo quechua. Entonces cuando dicen los incas fueron agricultores, los incas construyeron esto, no, los incas no trabajaban, eran los reyes. Hubieron 14 incas, 14 soberanos, 14 reyes durante todo el imperio. Eso lo vamos a ver después, pero solamente para decirle que ese pueblo se confederó, se unieron esos 5 pueblos para hacer la resistencia a la invasión de los chancas y nombraron a un rey que le pusieron por nombre Inca. El primer Inca, Manco Cápac. Entonces este soberano, este Inca, organizó un ejército y empezaron, claro, como Atahualpa fue el último, entonces le hicieron una resistencia a los chancas querían bajar al valle y ellos resistían. Y esa invasión duró siglos incluso, siglos. Aunque hasta que Cusi Yupanqui, que después se hizo llamar Pachacute, que fue el noveno, mira, noveno. El primero fue Manco Cápac, de ahí siguieron, y el noveno recién logra vencer a los chancas. Vence a los chancas. Los vence y los chancas huyen, ya no quieren invadir más Cusco porque se habían defendido bien durante muchos años. Y a partir de ahí, entonces este Pachacute, Inca, el noveno Inca, dice, ya los vencimos y no solamente nos vamos a quedar acá, vamos a ir detrás de ellos y vamos a conquistar todo su territorio. Y es así como este pueblo Inca, gobernado por Pachacute, que el noveno, empieza no solamente para la llegada de los chancas, sino les toma su territorio y empiezan a avanzar y a conquistar nuevamente toda la cordillera de los Andes. Y fueron muy organizados. El 10º Inca también conquistó gran parte y el 11º Inca conquistó gran parte. Al final se crea otro gran imperio, el Tahuantinsuyo, que viene de Pasto, en Colombia. Imagínense, habían subido todo Ecuador hasta Colombia, actual Colombia, en esa época no existía, desde Colombia y por el sur, casi hasta la mitad, hasta el río Chiloé, la mitad de Chile, todo el norte de Chile, casi la mitad de la actual Argentina, todo el noroeste de la Argentina, todo Bolivia, todo eso dominado desde Cusco, y a eso se le llama el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, que corresponde ya al Horizonte Tardío. ¿Cuándo es que Pachacútec logra vencer a los chancas? En 1450. Miren cómo duraron muy poco los incas, en 1450. Entonces el intermedio tardío comienza en el año 1000, que es cuando decae Huari, empiezan a surgir esos pueblos regionales como los Chibú, como los Lucres, y hasta 1450, en que los incas, los quechuas, empiezan a construir el imperio inca. Entonces, entre el 1000 y el 1450 vamos a hablar del intermedio tardío, porque a partir de 1450 ya hablaremos del horizonte tardío, imperio inca. ¿Hasta cuándo? Hasta 1532, que llegan los españoles. O sea, los incas solamente duraron 80 años. 80 años, nada más. Y en esos 80 años construyeron Machu Picchu, hicieron grandes cosas. Todo el mundo habla de los incas, pero los incas, como yo les decía, es una de las marchas, de los peldaños de una escalera, que comienza con Chavín, que continúa con Paracas, de ahí que pasa a Mochica, de ahí se va a Nazca, a Lima, de ahí se va a Huari.
toda una escalera, la última escalera y la más chiquita de todas, porque los Nazcas vivieron 700 años, los Waris 400 años, los Chavín 800 años, los Incas solo 80 años. Y sin embargo hablamos como si todo fuese Inca, 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 Inca. Y ese error lo cometieron los españoles cuando ellos llegaron, pero dijeron todo lo que es de nuestra llegada para atrás, todo es Inca. Y solamente los arqueólogos se han dado cuenta que no, que antes de los Incas habían otros pueblos. ¿De acuerdo? Entonces el intermedio tardío, cuando en el año 1000, acá está, hasta el 1480, 1450, que comienza la derrota de los chancas por los incas, por los quechuas, y comienza la construcción del Tahuantinsuyo. ¿Qué culturas? Ahí está. Chimú, Chincha, Chancay, Chachapoyas, los chancas, los huancas. Estos eran los que quisieron conquistar a los quechuas, los chancas. Pues los huancas, el huancayo y los reinos aymara, que pertenecían a lo que era el reino o el imperio Tahuantinsuyo. ¿Verdad? Entonces, parece que hay problema de internet, ¿no? Qué lástima, caracho. Bueno, verán luego el video, la parte que no podrá llegar, que no les llegó muy bien. Sí, el internet está fallando por todos lados. Entonces, este es el periodo del intermedio tardío. Comienza en el año 1000 con la decadencia de los Waris y termina 1450 con la derrota de los chancas por los quechuas y el comienzo del imperio inca o Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? O Tahuantinsuyo. Entonces todos estos pueblos pertenecen a ese periodo del intermedio tardío. Acá todavía no está el pueblo, hay otros, ¿sabes? El pueblo Sicán o Lambayeque, no está, que es el primero de los que vamos a hablar. Es importante hablar de este pueblo porque hay una gran confusión entre el señor de Zipán, el señor de Sicán, los Chimú. Nos confundimos mucho con las culturas del norte del Perú, que hoy día son las culturas más importantes que tenemos. Los grandes descubrimientos arqueológicos se están haciendo ahora en las culturas del norte, las culturas costeras del norte del Perú. Perdón, entonces la primera cultura de la que vamos a hablar es de la cultura Lambayeque, conocida también como cultura Sicán. Sicán. No se olviden, ahora se está hablando mucho, por ejemplo, del señor de Sicán, un gran descubrimiento de un entierro que se hizo, que se puso en valor hace poco tiempo y se le llama el señor de Sicán y muchos los confunde con el señor de Zipán. Acuérdense que yo les hablé ya del señor de Zipán, les enseñé fotos de su entierro, el señor de Zipán, que estaba con harto oro y que tenía como 16 personas enterradas alrededor de él, que habían sido sacrificadas. Estaban sus esposas, sus hijos, sus guardaespaldas, sus jefes militares, todos ellos en su entierro. Todos sacrificados el mismo día que murió el gran señor. Esto es un entierro colectivo. El señor de Zipán, que fue un gran gobernante mochica, pero acuérdense, cuando hablamos de los mochicas hablamos entre el 0 y el 700 de nuestra época. Entre el 0 y el 700 de nuestra época es el periodo mochica. Acá estamos hablando del 1000, del 1000, o sea, por unos 300, 400 años después, del 1000 hasta el 1450, mucho después. Es la misma región, Zipán es en la misma región que el señor de Sicán, vamos a decir. Pero es otro pueblo, este es el pueblo Lambayeque, otra cultura, es una cultura del periodo intermedio tardío, mientras que Zipán, la mochica, pertenece al intermedio temprano. O sea, son dos periodos diferentes, son dos pueblos diferentes, son dos descubrimientos distintos, la tumba del señor de Zipán y la tumba del señor de Sicán, son dos cosas diferentes. Entonces,
La cultura lambayeque también se conoce como la cultura Sican, con sea, no es pan con la de mochica, Sican. Se desarrolló en el actual departamento de Lambayeque, ¿no? De Lambayeque, en los valles de los ríos Jequetepeque, de los ríos La Leche. Estos son los valles, miren, acá está el mapa en el norte. Este es el departamento de Lambayeque y acá abajo está La Libertad, Trujillo. Entonces ni siquiera bajaron hasta aquí, solamente fue el departamento de Lambayeque. Ahí se ve el mapita, ese puntito rosado, es un puntito en todo el mapa peruano y en el mapa sudamericano. O sea, no se expandieron, solamente se quedaron en esos valles, en los valles del río La Leche, del río Lambayeque, del río Jequetepeque. En esos valles se creó este pueblo. Entonces por el norte llegaron más o menos hasta el valle del río Piura, y por el sur Moche. Moche es la parte norte del departamento de La Libertad. O sea, realmente ocuparon solamente la zona del actual departamento de Lambayeque. Esa es la ubicación geográfica de esta cultura, la cultura Sican o cultura Lambayeque. Cuando entre el 1000, ¿ya? Más o menos, entre el 1000 y el 1200, ¿ya? 1100 casi, entre el 1000, 1100, 1200, porque fueron conquistados después por los chimús que venían del departamento de La Libertad, o sea, venían de más abajo, los chimú. Entonces acá vemos, mire, Lambayeque es esto que está en naranja, la cultura Lambayeque. Comienza más o menos aquí, en el 1000. Antes hacía parte de los Waris, acá está, influencia Wari, del 700 al 1000, hacía parte de los Waris. Pero solos empiezan a partir del 1000 hasta el 1100, 1150, en que son conquistados por los chimú, que es otro pueblo. Y después los chimú fueron conquistados por los incas. ¿Se dan cuenta? Este es el norte del Perú, ¿ya? Primero eran los moches, luego los Wari, luego los Lambayeques solos, chimú y finalmente Inca se apodera de todo. Es una superposición de cultura sobre esta cultura. Los moches, que hicieron Zipán y Pampa Grande, los Lambayeques, que comienzan con Batán Grande y después hacen Tucumé. Tucumé. Voilà. Entonces, los Lambayeques, ¿dónde? En el departamento de Lambayeque, cuando más o menos entre el 1000 solos, porque antes estaban con los, tenían la influencia Wari, pero solos, entre el 1000 y el 1350, cuando son conquistados por los chimú, más o menos. Hay un mito que habla del origen de los Lambayeques, que también es válido después para los chimú, ¿no? Porque al final es el mismo pueblo. Entonces se dice que los Lambayeques surgen de un grupo de hombres que venían un poco del sur, probablemente de la zona de Chancay o de la zona de los mochicas. Llegaron hacia el norte en embarcaciones, en esas embarcaciones de totora, ¿no? De paja, como los caballitos de totora que hemos visto. Llegaron ahí un grupo de toda una élite, una autoridades y un pueblo, y todos ellos dirigidos por un hombre que se llamaba Nailamp. Acuérdense de este nombre porque es muy importante en la historia del Perú. Nailamp. Entonces Nailamp aparentemente había sido pues un jefe guerrero, un gobernante de una región de los Wari. Entonces cuando rompe con los Wari, parte con una lujosa grupo de funcionarios, científicos y toda una parte y un pueblo grande, parte a través del mar, toman embarcaciones
y navegan hacia el norte, vamos a buscar mejores tierras, se van hacia el norte y llegan a la desembocadura del río Lambayeque y encuentran que esa desembocadura, siempre en la desembocadura de los ríos hay mucha agricultura porque hay agua, ¿no? Entonces dice, uy, esta parte de acá, este valle es muy fértil, entonces acá vamos a quedarnos. Estacionan ahí, desembarcan en la desembocadura del río Lambayeque y Nailamp ingresan hacia adentro, hacia la costa, algunos par de kilómetros y deciden quedarse, vamos a quedarnos aquí y construyen un palacio para las autoridades que venían con él, para Nailamp, por supuesto para él también, y un templo dedicado a su divinidad, a su dios, que se llamaba Yampayek. ¿Ah? Yampayek, de ahí viene el nombre de Lambayeque. Hacen un templo. Y ese es el primer templo de los Lambayeques, le llaman Chotuna, Chot. Después se ve inundado, suben un poquito y construyen una gran pirámide también con un palacio y un templo, y eso se va a llamar Batán Grande. Entonces es ahí la capital de los Lambayeques. Entonces aparentemente el origen de los Lambayeques fue un personaje que se llamaba Nailamp, fue un gran señor que con un séquito de funcionarios, de científicos y una parte del pueblo y esclavos toman barcos de totora y se van hacia el norte, llegan a la desembocadura del río Lambayeque y deciden estacionarse ahí y crear esta cultura, la cultura Lambayeque. Nailamp muere y según la tradición le crecen alas y va hacia el cielo. Y luego es su hijo Xiun el que continúa. Después muere Xiun y hay otros reyes. Llega un momento en que toda esa zona baja se inunda también por la corriente del Niño, hay muchas lluvias, el río Lambayeque trae muchas aguas, inunda toda esa zona. Entonces abandonan esa zona de Batán Grande y Chotuna, donde se instalaron al comienzo, y se van a ir hacia, un poquito más hacia arriba, hacia Tucumán, donde crean la segunda capital. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a quedar jóvenes, antes que se corte, solamente me quedo con esta imagen que es tomado de un grabado y de unos huacos de la cultura lambayeque y aparentemente trata de explicar precisamente la leyenda de Nailamp. Ven este personaje vestido en oro y subido sobre una de esas embarcaciones que se parece mucho a las caballitos de Totora de hoy día, ¿no? Entonces ahí nos vamos a quedar y luego continuaremos hablando ya de las manifestaciones culturales de esta cultura, la cultura Lambayeque o Sicán. Nos vemos en la clase de 10:30, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces vayan a tomar desayuno, nos vemos en un momento. Gracias. Nos, gracias, nos vemos.